Bueno, está clarísimo, nos dejó el mensaje. Bien. Bueno, hola Yuyi, buenas tardes por aquí. Bueno, buenas tardes todavía en México también. Así es que, primero, el que nada, agradecerte este tiempo que vas a tener con nosotros. Nosotros no nos conocemos personalmente, pero hemos estado en poquitos contactos por ahí por Facebook, gracias a la tecnología, que ahora va a cambiar de nombre, ¿no? Pero, pero sí, ahora Facebook. Pero eso, primero que nada agradecerte este tiempo, la oportunidad para compartir algunas de tus experiencias. A mí me interesa que podamos tener una conversación mucho más vital, como de la Claro, vida del sí. artista, más que de cosas muy en detalle, de lo técnica o que me interesa más como que podamos enfocarnos un poco más en la vida y tu postura como escritora e ilustradora de libros infantiles. Pues gracias, gracias por eso, Jorge. Seguro que más que cosas así como muy definidas, creo que te voy a compartir pues mis andares que siguen, seguimos dando pasos, casi nunca tenemos, no sé si a ti te pasa, ¿no? Como algo en lo que ya estamos instalados y ya sabemos de dónde viene todo, ¿no? Siempre es una búsqueda. Exactamente, y como, es como valorar el camino, ¿no? Es valorar más el camino y la experiencia del camino más que la meta, que en realidad las metas se mueven, son muy vulnerables, diría yo. Así es, así es. Bueno, quería iniciar algunas, tengo como temas grandes, gruesos que me gustaría conversar contigo, que tienen que ver con más como tu vida, pero y luego ya enfocarse más en algunos de tus libros y que tú quieras compartir alguna, sobre todo Claro. tú, al fin, hacia el final, tal vez tu nuevo libro que acaba de estar saliendo. Mm, claro, que sí, Entonces, gracias. primero me gustaría conversar contigo y que nos cuentes un poquito qué significa para ti Malinalco. Bueno, Malinalco es un lugar al que visité. Ya ahora de adulto estoy segura que lo visité también de niña, porque en algún momento viví por allá, por la región, con mi familia. Y en Malinalco yo fui con un compañero y conocimos un lugar hermosísimo ahí, pero también fíjate que había muchas paredes donde había murales. Yo tomé fotos de algunos de estos murales, también de las texturas de las paredes y muchas imágenes que tomé ahí. Y de hecho, pues me gusta mucho que lo mencionas porque cuando estuve ahí, sin saber realmente todavía cómo iba a utilizar las fotografías, de ahí salieron imágenes que después utilicé para hacer un libro. De ahí utilicé texturas, imágenes para poder crear algunas de las imágenes de un libro que tengo que se llama Dreamers, Soñadores en español. Entonces, para mí ese fue un lugar súper importante. Yo, a propósito de soñadores, yo te conocí, tus libros, digamos. Yo llegué a Estados Unidos hace no tanto tiempo, unos 8 años, Ok. y como maestro, cuando me tocaba conducir, porque vivo en Illinois, y tenía que viajar a Wisconsin a enseñar todos los días en una enseñanza dual, como una escuela dual. Entonces escuchaba el primer, yo creo que fue el primer programa de Matthew Weiner, que te entrevistó justamente por el libro Dreamers, Wow. y fue la primera, manejando a las 6 y algo de la mañana. Ay, lo ibas escuchando. Iba escuchando tu entrevista y encontré tan Ajá. genial, porque bueno, leía en la versión en inglés y todo, y te escuchaba hablar, y para mí fue una conexión muy importante de escuchar esta experiencia, y cómo yo no conocía el libro, entonces era como, cómo imaginarse el libro Oh, y qué bonito cómo eso. te describía. Y fue creo que muy, muy bonito conocerte a través de eso. Y ese libro me quedó para mí marcado, y yo lo usé muchas veces con los estudiantes, porque conecta muy bien con la experiencia de inmigración, que yo tenía muchos estudiantes, la mitad por lo menos venían de familias de inmigración reciente, digamos. Ajá. Oye, y cuando viste el libro y viste las imágenes que solamente estabas escuchando la descripción, Mm. sí machaba ahí, sí había una conexión entre lo que habías escuchado y lo que estabas mirando Yo después. creo que superó las expectativas, yo creo, porque yo soy muy de imágenes cuando Mm, escucho.
Ujú. Pero claro, yo me conectaba mucho más, no sé por qué, pero cuando te escuchaba la entrevista, yo me conecté mucho más con la emoción que con la imagen. Fue curioso eso. Era como tal vez la calidad de la voz, tal vez la forma en que Matthew también condujo la entrevista, me pareció que para mí me transmitió mucho más la emoción del texto que la imagen del texto. Y creo que cuando vi el texto en sí, creo que fue un gran descubrimiento. O sea, me No. parece que es súper lindo el libro, cómo describes este viaje y cómo te vas encontrando con momentos muy especiales de tu vida, ¿no? Y a mí me Ujú. gustaría conversar un poco más en detalle con Dreamers, con soñadores en un ratito más. Claro que sí. Y, pero siguiendo esta idea de conectar con tus caminos iniciales, tú en algún momento, creo que lo cuentas por ahí, no sé si en la biografía de la página web, que es súper bonita, yo recomiendo que visiten tu página web, Gracias. yugimorales.com, porque la biografía tuya es muy detallada, o sea, es novedosa ver ese tipo de biografías en los autores, que como son un poco más aburridas, yo creo, en general, la descripción de los autores, pero aquí hay una serie de hechos, como va siguiendo la aparición de cada libro. Así es, así es. La verdad que ahí le tengo que echar porras a mi hijo. Él fue el que escribió, hizo este texto y pues fíjate que fue interesante porque pues obviamente muchas de esas cosas se las ha vivido, pero al mismo tiempo ahí te das cuenta cuáles cosas tus hijas todavía tienen que descubrir acerca de ti. Él cuando le estaba escribiendo, él me habló mucho y me decía, oye, pero yo no recuerdo esto, a ver, dime, platícame más. Y fue así como un intercambio muy, muy bonito que él pues tomó pues con mucha, también con mucho amor y con que a él le gusta escribir y todo. Entonces, a mí también yo quedé muy contenta con la manera en cómo lo había escrito porque sí hizo una narración. Exactamente, y una de las narraciones o uno de los momentos que tú señala él es sobre una experiencia en la escuela cuando alguien desconfía de tu trabajo. ¿Cómo fue eso? Pues si puedes dar un poquito más de detalles. Fíjate que eh, en la secundaria yo recuerdo el primer año que entré, que además fue un shock tremendo para mí. Yo venía de ser una estudiante que sacaba dieces, que era muy apreciada por los maestres y llegando a la secundaria todo cambió y de repente fui colocada en un lugar donde no se me veía como una buena estudiante y yo no entendía muy bien por qué, pero sí recuerdo que en esos momentos en los que medio soñaba yo con otros espacios, veía a los alumnos que estaban con el maestro de la clase de arte. Y era una clase que a mí no me tocaba todavía, sino que me iba a tocar hasta el siguiente año. Entonces yo ya la ilusionaba mucho que ahí íbamos yo veía que hacían unas esculturas con papel. Perdona que hay un montón de ruidos porque estoy en una palapa, que es un lugar que no tiene paredes, no tiene ventanas. Entonces todo se escucha aquí, así como en vivo, ¿no? Pero bueno, te decía, en esta clase, cuando finalmente me toca a mí en el segundo año, si no mal recuerdo, tomar la clase con este maestro, pues el maestro no se tomó el tiempo suficiente como para conocernos, y en específico para conocerme a mí. Yo estaba enamorada del dibujo, yo ya desde hace mucho dibujaba todo lo que encontraba, entonces yo hubiera querido una gran conexión con este maestro y en realidad nunca se dio. Entonces en alguna ocasión nos dice que vamos a hacer una pintura y para mí era así como el momento final, vamos a hacer una obra de arte y nos dice que la pintura es muy específico, tiene que ser algo que sale de nosotros, de nuestra imaginación. No podemos ir a copiar nada. Y pues yo me lo tomé muy, muy en serio, así como de que no podíamos copiar nada y pensé, bueno, voy a a sacar algo de la imaginación. A mí siempre me gustó dibujar las caras. Y entonces pensé, voy a dibujar a un bebé, pero voy a dibujarlo con un perro y un gato. También me gustan mucho los animales y pensé, fíjate que yo tenía algo que a lo mejor a muchas personas adultos, pero sobre todo a los niños, probablemente les sucede.
que es pensar que cuando copias, incluso cuando calcas, estás haciendo trampa. Y en aquel momento yo así lo veía también, y más que un maestro nos lo estaba diciendo, tú no puedes copiar de ningún lugar, tiene que ser de ti mismo. Entonces yo quería dibujar un perro y un gato, pero el perro y el gato, pues de memoria, ninguno de nosotros, bueno, muy pocos de nosotros saben cómo dibujarlo si no estás mirando una referencia. Ahora sé que es eso, es una referencia. En aquel tiempo, pues yo eso no lo pude entender y me sentí muy culpable de tener que ir a la enciclopedia y mirar las caras de un perro que yo quería dibujar. Encontré un perro San Bernardo y me encantó su cara y pensé, le voy a dibujar el perro San Bernardo, pero pues como no lo puedo copiar, miré mucho tiempo la fotografía del perro San Bernardo y más o menos trataba de acordarme cómo era, iba y lo dibujaba. Y así me fui. Y terminé, hice un dibujo de un bebé con un gatito. El gatito lo que hice fue que lo puse de espaldas, así como acurrucados los tres. Entonces el gatito pues no era gran cosa porque no tenía que dibujar su cara en sí, pero el perro es el que está así mirando de frente. Y sí me fui con esa sensación de no estaba segura que había cumplido las reglas de mi profesor. Y ya cuando era hora de entregarles nuestro trabajo, me acuerdo que estaba yo así como en la parte del patio, ni siquiera estábamos en el salón, en la parte del patio de la escuela, y entonces voy y le enseño mi pintura que hice, la primera pintura que mi mamá, yo no recuerdo, yo creo que mi mamá me compró unas pinturitas ahí y bueno, pinté mi cuadro y estaba yo además muy orgullosa. Y cuando vio al maestro lo que había yo hecho, me dijo, tú no lo hiciste. Y entonces yo traté así como de decirle, no, sí, sí lo hice yo. Y me dijo, no, de hecho lo primero que me dijo es, lo copiaste. Y te digo que ya tenía como ese gusanito de haber ido a mirar la foto, tal vez era haberlo copiado. Y entonces lo primero que dije es, no, pero con mucha inseguridad. Y entonces el maestro me dijo, entonces no lo hiciste tú. Y yo era muy tímida, era una niña como muchas otras niñas que ante un adulto con cierta autoridad no tenemos recursos. Entonces me acuerdo que solamente me quedé callada. Y lo que hizo fue ponerme como un 6 me puso, algo así, como una calificación apenas arriba de haber reprobado. Y esa fue la única manera en que él pues reconoció lo que yo había hecho, poniéndole una baja calificación. Sí me dejó así como muy triste, muy acongojada, pues, pero me imagino cuántos niñas pasan por esas cosas. Muchos de nosotros, los adultos, también ya hemos pasado por esas cosas, ¿a poco no? De que no se nos crea o que lo que hicimos se demerite nuestro esfuerzo, que tengamos acá como unas líneas que alcanzar, unos techos que alcanzar demasiado altos, cuando lo que estamos apenas haciendo es tratando de aprender quiénes somos y qué nos gusta. Esa fue mi primera experiencia con la pintura, terrible. Sí, yo recuerdo, a mí me pasó algo similar, pero más con la escritura, porque yo recuerdo haber hecho un trabajo también en la secundaria sobre un escritor chileno que era José Donoso, que para mí en esa época me gustaba mucho. Y es eso, la conexión con algo que te gusta mucho. Entonces yo leí un montón de libros para hacer una biografía y escribir sobre él, sobre su obra, algunos comentarios sobre sus libros. Y recuerdo que, claro, el profesor también me dijo, esto es, tú copiaste o lo sacaste de otra parte. No, la pregunta de él fue, ¿quién te ayudó? Entonces dije, nadie. Y claro, no recuerdo cómo me calificó, pero claro, yo creo que el dolor viene como de algo que a ti te gusta mucho y claro, porque hay cosas que tal vez no te importa tanto que te acusen, pero algo que tú pusiste mucho trabajo, donde pusiste corazón, yo creo que te produce como es una pequeña castración, ¿no? Como al final de... Claro, claro. Y esa oportunidad que los adultos podemos tener para conectarnos con los niñas, los niños, pues se pierde ahí.
sí, sí, es como dices tú, es un dolor muy grande porque es algo que te importó, es algo a lo que le echaste un montón de corazón. Ahora, hablando como de algo que te impulsa, leyendo tus textos y como lo que alcancé a identificar como de motivación tuya, aparece en la figura de tu mamá como algo muy importante y como es su forma de regalar y forma de crear. ¿Cómo podrías tú contarme un poquito de quién es ella? Sí, mi mamá es una mujer como, pues, obvio, de aquellos tiempos de antes, en los que ella se rebelaba a esas enseñanzas de los tiempos de antes, ¿no? Ella fue una niña por ejemplo, nunca le dejaron hacer deporte, entonces ahora hace un montón de deporte. Es una, que sus hermanas, ella tuvo 12 hermanos y hermanas. eh, Ninguno de ellos terminó la primaria. Entonces mi mamá se puso y estudió la carrera y estudió la maestría y mi mamá es así como muy, con mucha energía y también es muy creativa. Entonces ella nunca se ve necesariamente como una artista, pero sí lo es. Entonces ella desde que éramos muy pequeñas siempre hacía todo lo que era en la casa. Además, pues teníamos una economía bastante precaria y mi mamá eso lo compensaba con creatividad. Ella quería tener una casa con ciertas cosas, bueno, pues ella las creaba. Si quería que los sillones tuvieran un cierto look, ella compraba la tela y los forraba. Si quería que tuviéramos un cierto tipo de sábanas, no de sábanas, pero las colchas, todas nuestras colchas ella las tejió a mano, nuestras lámparas las hacía de muñecos y les ponía ahí una pantalla y esa era nuestra lámpara. Todas nuestras muñecas y muñecos ellas no los hizo y eh, he platicado, por ejemplo, hay una conexión con mi libro, que se llama Little Night o Nochecita. Y en ese libro, pues celebro esta interacción entre una madre y una hija que se basa pues en la relación que tenía yo con mi mamá, pero también la relación que tenían mis hermanas. Nosotros éramos tres niñas que crecimos juntas. Después tuve un hermano, pero mi hermano ya nació mucho después. Entonces, por mucho tiempo éramos nosotras tres y esta relación que teníamos en las que, pues, algunas de mis hermanas no les gustaba nunca que mi mamá hiciera todas estas cosas. Mi mamá era de peinarnos, de ponernos chongos o de hacernos los adornos para el cabello, de tejer la ropa que nosotros así andábamos trayendo. Y en este libro es una niña que pues es la noche, ella es la noche y su mamá la está poniendo lista para salir a hacer la noche, así como mi mamá nos hacía a nosotros. Y ahí celebro pues los vestidos tejidos a mano, como los que mi mamá hacía. Siempre me gusta platicar esta historia de que mi mamá estaba tan contenta y tan obsesionada con lo que podía hacer con el tejido. A mí me enseñó a tejer en crochet, con una aguja, cuando tenía como 5 años. Entonces, más o menos a esa edad yo me hice un chalequito de colores, así que tejí los cuadritos y una boina, una gorra que ella me ayudó también pues a saber cómo hacerlo. Y yo estaba muy pequeña todavía. Y en aquella época, por ahí más o menos, un poquito más adelante, mi mamá finalmente le llegó ahí a casa, a la puerta, un vendedor de máquinas para tejer. Y cuando mi mamá se compró su máquina para tejer, se la compró a pagos y la ponía debajo yo recuerdo esto, que la ponía debajo de la cama. Y ya no sé si fue eso, fue la aspiradora, pero era como para que mi papá no se asustara de los gastos que ella iba haciendo, para los cuales se comprometía mensualmente. Y con esta máquina de tejer, ella nos hizo todo, nos hizo abrigos, nos hizo ropa, nos hizo calzones, nos hizo calcetas, todo. Y de los calzones, pues ella aprendió a hacer diseños que ella se enseñaba a sí misma hacer diseños muy lindos, pero que cuando pues íbamos a la escuela y nos sentábamos con nuestros calzones tejidos en la máquina de mi mamá, pues nos quedaban, cuando te parabas,
nos quedaban marcados todos los diseños porque pues los hilos eran muy gruesos y se nos enterraban en la piel. Yo recuerdo esa ropa interior, esas calcetas como algo muy incómodo, pero para mi mamá eran así como sus grandes creaciones. Y pues mi mamá tenía algo que era que ella en su creatividad, ella pues se volvió una mujer muy segura, muy invencible de alguna manera. Ella, cada vez que le preguntábamos, oye mamá, ¿y tú cómo sabes eso? Y decía, porque yo todo lo sé y lo que no sé me lo invento. Y sí, esa fue su filosofía y creo que es una filosofía la cual yo también he tomado mucho y me ha servido para crear, para hacer mis libros. En ninguno de mis libros te podría decir que ya sabía lo que iba a hacer. Para mí el arte llegó pues muy tarde y nunca estuve comprometida con una sola forma de crear y creo que viene de mi mamá y viene de ese aprender a hacerlo. Si no sé cómo hacerlo, hago como que ya lo sé y si no, pues me lo invento. Ujú. Eso es una alma creadora y que yo creo que tienes pudiste ver una máquina mágica, ¿no? Esa máquina de coser. Me imagino saliendo muchas cosas de imágenes que son. Sí, así como, sí, la verdad esa es la imagen que puede tener de la máquina de mi mamá, definitivo. Luego tú te fuiste a Veracruz y te dedicaste a ser maestra de natación, ¿no? Así es, cuando nosotros éramos niñas, pues en algún momento nos metimos a nadar. A mí me gustaba mucho la música. Mi mamá nos metió tanto a las clases de música, yo tocaba guitarra y nos metió a natación. Pero como éramos tres, después ella dijo que no podía llevarnos a todo y que teníamos que elegir. Y nos quedamos nadando. Entonces, fue una experiencia muy linda, o sea, muy difícil porque pues como algunos nadadores así muy comprometidos, nadábamos a las 5 de la mañana, después íbamos a la escuela y regresábamos a nadar a las 4 de la tarde y por muchos años, aquí en México, pues las albercas en las que nadábamos además no tenían calefacción, eran al aire libre y en el invierno nos metíamos a aguas que nos dejaban engarrotadas, así que a la hora de salir yo ya no me podía peinar el cabello porque no podía cerrar los dedos del gran frío que había en esas aguas. Pero algo que sucedió fue que a mí me gustó, bueno, yo tuve una conexión increíble con un entrenador que tuvimos en los últimos años de este periodo en que yo nadaba y me gustó mucho esa conexión que él hizo con todos nosotros, tanto con los nadadores como con mis hermanas y conmigo, porque nos enseñó cómo a tener una gran resiliencia, a creer que podíamos hacer más cosas de las que nos habíamos dado cuenta. Y para mí eso fue bien importante. Entonces, cuando yo pensé que en una carrera, al principio pensaba que iba a estudiar psicología y de hecho lo estudié eventualmente, pero cuando fue hora así como de irme a la universidad, yo lo que quería era ser entrenadora de natación. Quería ser como ese entrenador que yo había tenido con el cual yo podía ver que él se conectaba con las infancias, con los jóvenes, de una manera en que estábamos aprendiendo mucho más que a nadar. Y creo que esa era mi ilusión y pues sí, cuando yo me fui al puerto de Veracruz, yo soy de la capital del estado de Veracruz y cuando me fui a la ciudad de Veracruz, me fui pues contratada por un entrenador que ya me conocía o que había sido mi profesor en la universidad y a lo que me dedicaba era a tener el equipo de los más pequeños y la verdad yo era feliz, era muy feliz. En ese momento era muy feliz hasta que se atravesó los Estados Unidos en mi camino. Justo antes de un comentario, antes de llegar a ese cruce, ese viaje. eh, yo también estudié psicología y algo que aprendimos como en el tema de los símbolos es como el agua, como el símbolo de las emociones, como en el Sí, fondo como sumergirse, como en esta idea de sumergirse en el agua, es sumergirse en las emociones y que el sí. mar, el océano significa emociones más turbulentas y no sé, y depende. Claro, claro. Y yo creo que es interesante que tú hayas tenido este acercamiento a la natación y cómo eso también se transmite, yo creo, en tu escritura, ¿no?
Sí, no, yo sí me identifico como una persona muy emocional, mucho. Y hasta la fecha todavía tengo sueños recurrentes con la alberca, aunque no siempre son tan amables mis sueños, siempre son de que se me olvidó algo. Se me olvidaron los gogles o la gorra de nadar y yo con mi gran cabello ahí ando arrastrando el cabello por el agua. Sí, sí, sí. Siempre está presente esta idea del agua. Y sí, como las emociones, sí lo veo yo también. Genial. Am, ahora me gustaría como, a ver, pensar en este viaje que Ujú. vas a Estados Unidos y yo estuve tratando de conseguir tus libros así como, yo estuve en Chile hace poquito, hace como una semana, entonces no tuve mucho tiempo para recolectar tus libros, entonces me conseguí poquitos, pero hay uno de los primeros libros que tú escribiste, fue este Cosechando Esperanza. Ajá, Y que, ese y lo que- ilustré. sí, claro, este lo Escrito ilustraste por y que a mí me Catherine. llama la atención, porque este fue uno de los el primero, Sí, coincide sí, con sí. todos. Y luego, claro, uno de los últimos es Dreamers. Entonces, es interesante que yo veo como colores muy similares, como hay algo, una conexión interesante entre estos dos libros. Fíjate que yo no me había dado cuenta de eso, pero tienes razón, la paleta es muy, muy parecida. Y Tiene que casualmente, ver con la tierra y todo, sí. entonces, y yo creo que de alguna forma, yo creo que también habla o sea, si bien César Chávez es como una figura que para los latinos en Estados Unidos es muy importante, es como es un ícono, ¿no? Sí. Un ícono de lucha y de una posición también de afirmación, ¿no? De qué es ser latino y con todas sus complejidades y desafíos. Pero yo lo veo también muy conectado contigo, o sea, con una forma de como tú logras transmitir en el fondo una lucha a través de tu arte. Sí. Y en ese sentido me parece que em, y César Chávez en el fondo es como una iniciación, ¿no? Podríamos decir una Tienes iniciación muchísima bien, razón. no Ay, no, casual. sí. Fíjate que cuando a mí me dan para ilustrar, como dices, es el primero, es como el primer acercamiento de la industria de las editoriales hacia mí. Y cuando a mí me dicen, bueno, me mandaron, me llamaron por teléfono, pero me mandaron el manuscrito, pues me dicen es acerca de César Chávez. Y lo que yo te voy a decir es que yo no tenía idea quién era César Chávez. En aquel momento yo tenía unos cuantos años de haber llegado a los Estados Unidos. Yo llegué en el 94, si no recuerdo mal, César Chávez muere en el 93. Entonces, yo sí había visto cuando iba al barrio latino que está en la misión de San Francisco, pues yo había visto algunas veces gente con símbolos de protesta y también con su imagen y con el sí se puede. Eso es lo que yo había mirado, pero yo no lo conocía, no conocía nada. Tanto que cuando me mandan así y me dicen, pues es que es acerca de César Chávez, el único César Chávez que conocía era el boxeador que fue más o menos de mi época y era a quien yo reconocía como César Chávez. Entonces, recuerdo incluso la primera vez que vi que había una calle que se llamaba César Chávez ahí en la misión, yo no podía entender por qué le habían puesto el nombre de un boxeador a una calle tan importante de San Francisco. Pero que recibir el texto para que yo lo ilustrara de la historia de César Chávez fue como una iniciación exactamente como tú lo dices, porque fue un reconocimiento de alguien que en verdad es un héroe. Para mí, él es un héroe verdadero. Y cuando yo empecé a entender que era de este César Chávez, pues el líder de lucha social, todo esto, así como antes de que investigara yo, tuve ciertas dudas. Y mis dudas es, ¿será que todos estamos buscando a alguien que nos ejemplifique y que se parezca a nosotros, que sea nuestro color? A lo mejor él realmente no hizo tanto, porque yo nunca había escuchado antes de él. A mí, aquí en México, pues en mis libros de texto, él no estaba. Entonces sentí sospecha, así como, ¿será que todos estamos tratando de buscar algo que nos afiancie, que nos haga sentir cierta fortaleza? Y bueno, él habla español, él es de nuestro color y entonces por eso
lo sostenemos como un ejemplo, pero bueno, me tomó muy poco tiempo dentro de empezar a investigar para hacer ese libro, para darme cuenta de que César Chávez es excepcional. Y también de sentir como que desde ese momento ya me habían dado una medalla dorada, o sea, simplemente por haberme dado la oportunidad de hacer ese libro acerca de él, fue maravilloso. Recuerdo que cuando estaba yo como a mitad de hacer las ilustraciones, que me tomó, pues me tomaron varios meses, entonces estaba yo, era mi primer libro que yo hacía y pues era, no sabía yo mucho, estaba trabajando largas horas. Aún lo hago, pero en aquel tiempo pues era la primera vez. Y estaba yo un poquito atrasada. Y entonces sucede lo de 9/11. Y como a muchos, pues a mí me paralizó. Yo sentí que no tenía ni la energía ni el ánimo para seguir en esta rutina en la que estaba yo, donde estaba creando este libro. Y recuerdo que en aquel momento yo, pues para poder hacer mis dibujos y mis pinturas, había colocado alrededor de mí, yo tenía un estudio chiquititito, así pequeñito, que nada más me cabía una mesa, era un closet. Y entonces alrededor había puesto muchas imágenes de él, muchas fotografías y cosas que había encontrado que yo misma imprimí. Y recuerdo haber sentido mucho alivio, haber sentido que estaba yo acompañada de quien mejor podía estar acompañada, de ese rostro, de esa sonrisa, de esa energía, de esa voluntad, en un momento en el que estaba siendo tan difícil seguir trabajando. Y para mí me llevó adelante. Me sentí como cuando un tío viene a visitarte y al final terminé el libro y yo no quería que se fuera. Yo quería que siguiera ahí. Fue una despedida dulce y al mismo tiempo amarga, triste, pero bueno, de ahí el libro continuó y como dices tú, abrió puertas, fue una iniciación de qué era el tipo de libros además que yo quería empezar a hacer. No es que en ese momento lo supiera del todo, pero sí marcó un camino. Me llama la atención dentro, yo no soy un artista como tú, sí, yo escribo, pero no hago arte, lo hago como pasatiempo un poquito, pero no tengo esa habilidad como tú. Pero me llama la atención dentro de las formas del libro, es que hay muchas formas muy como redondas, ¿no? Como que a mí me parece que como que hay algo en la forma de las personas, como en las curvas, en la forma de trabajar también, esta inclinación, y que de alguna forma sigue la forma de la tierra también. Entonces, Exacto, exacto, esa era mi intención. Yo estaba poniendo muchos de mis sentimientos, mis emociones y las emociones de las escenas en la manera en cómo estaba dibujando las formas. Por ejemplo, hay una escena ahí donde César es un niño y está agachado, recogiendo, sembrando, está en la siembra, en la cosecha. Están, si no mal recuerdo, están en la lechuga, es ujú, lo que están ellos. Y esta escena, en esta parte del libro, habla de cómo trabajaban por horas muy, muy largas y al mismo tiempo que todavía continuaban hablando de la casa que habían perdido, porque ellos pierden su rancho y por eso es que se vuelven trabajadores migrantes, migratorios, van de cosecha en cosecha. Y recuerdo que en esa escena yo quería yo tenía esa sensación que quería ahí reflejar, que es como el dolor de espalda, el doblarte sobre la tierra, era como si la tierra misma así te sobrecogiera y no necesariamente en un a veces un poco de protección, pero a veces también un poco de demasiado, ¿no? ¿Qué sucede cuando la tierra sientes como casi que te encierra y te viene encima? Porque esa era lo que el texto explica, esta idea de desesperanza, de ir perdiendo la esperanza de que algún día iban a poder tener su rancho y su casa de nuevo. Y ahí sobrecogidos por la misma tierra.
avanzando como en ahora pensando en el viaje, aquí uno, es interesante porque vamos hacia adelante y hacia atrás, un poco jugando un Ah, poco. Yo creo que tiene que ver cómo escribimos y cómo imaginamos también, ¿no? Como es viaje permanente en el tiempo también. Tú atravesaste, uno ve en Dreamers, un poco en Soñadores, esta idea del viaje, del paso hacia Estados Unidos, y me llamó mucho la atención una escena donde aparecen los alambres de púas alrededor del camino que atraviesa hacia el otro lado y que identifica, digamos, bueno, en gran parte a una parte importante de los inmigrantes en Estados Unidos. claro, claro. Em, ¿Cómo a mí me llama la atención como en el fondo, cómo tú juegas además con el lenguaje en el libro, que vas mezclando español e inglés, Mm, y esa mezcla no, es intencional, digamos, de mostrar como el proceso de vaciamiento, yo creo, por una parte es como tú en algún momento dices como todo lo que queda atrás, todo lo que dejaste y como esa sensación de lo que dejaste es como un vacío, ¿no? Como algo sí, que, y ahora qué es lo que viene, en el fondo, como la así incertidumbre, la es. incertidumbre de qué Sí, es lo que va a llenar este vacío o si es posible llenarlo alguna vez, ¿no? exactamente. No, esa sensación de vacío, yo creo que todas los pasamos, no sé para ti cómo haya sido, pero para mí era escalofriante, era espantoso. Yo no estaba lista. Siempre me nombro como una inmigrante involuntaria porque nunca fue mi idea ir a los Estados Unidos para quedarme. Eso no lo traía yo ahí ni en mi maleta ni en nada. Había ido a visitar y me quedé atorada por el sistema migratorio y teniendo que tomar decisiones ahora por la familia que yo tenía, porque ya tenía una familia, porque ya no era yo sola, porque tenía un bebé y a nombre de él y de la unidad de nuestra familia, pues yo decidí quedarme para terminar mi proceso migratorio, del cual pues como suele suceder, no regresé, ¿no? Regresé ya mucho tiempo después, ya por otras situaciones, por una decisión que ya estaba desligada de ese momento, de ese primer momento. Y recuerdo eso que dices, este gran vacío, es como me quitaron todo lo que me sostenía, todo lo que era familiar, desde el lenguaje hasta la posibilidad de que alguien me reconociera la validez de lo que yo tenía por decir o por mostrar, todo esto te vuelves así como algo casi invisible, al menos así me sentía yo. Entonces era como este gran vacío que ya no tenía nada, ya no tenía mi profesión, lo que había yo estudiado, lo que había soñado, mi familia, mis amigues, ya ninguno de ellos estaban ahí, entonces sí era un gran vacío, el cual me tomó muchos años reconocer como esta nueva hoja en blanco, como este lugar en el que vuelves a dibujar, a decidir qué es lo que quieres crear, cuál es la historia que ahora voy a escribir. Y en alguna manera, pues lo escenifico en Dreamers, en este momento en el que eh, esta mamá trae su mochila con todos los regalos que ella no se ha dado cuenta que trae, o sea, que los puso ahí, pero están ahí adentro. Para mí son un símbolo de todos esos regalos que yo traje pero que nunca me había dado cuenta. Yo siempre que llegué a Estados Unidos pensé, yo no traje nada, no traje ni regalitos para la gente que me recibió porque yo me vine muy rápido, no tenía yo dinero y estábamos así como de muy precarios. Y en esta maleta, pues ahí finalmente a través de las escenas van saliendo, cuando se llega al lugar de la biblioteca, finalmente salen todos estos regalos. Es un momento de conexión entre lo que se trae y lo que se recibe. Y lo que sigue al fin es la escena donde el bebé está sacando lo último que queda en la mochila y es un lápiz. Y mientras la mamá está aprendiendo, como a mí me tocó, aprender a través de los libros que saqué de la biblioteca, cómo hacer mis propios libros.
cómo hacerlos a mano, así con hoyitos y cosido y agarrando las pastas y imaginando todo esto que lo leí en instrucciones de libros que enseñaban cómo hacer todo esto. Y es ese acto de la creación del espacio, el libro, como queramos llamarlo, en donde vamos a escribir la historia que ahora nosotros estamos listos para escribir con todas aquellas cosas que trajimos. En este caso con pues nuestros talentos, nuestros sueños, nuestras esperanzas, nuestras riquezas de lenguaje, las palabras que tenemos, nuestra manera de expresarnos. Para mí esa es una escena pues que la quiero mucho porque es en esa en la que finalmente sale el último personaje de la mochila y es un lápiz, es el símbolo de la creación, de esta necesidad de contar historias. Es un símbolo de poder, ¿no? También. Imagínate, aunque a veces no lo veamos de esa manera, cosas tan humildes, tan pequeñitas, tan sencillas. A mí me llama la atención una de las, en la presentación del libro, es como que es un autorretrato, en el fondo, en el fondo es biografía, pero tu autorretrato inicial es como esta imagen de la mano y el lápiz, parte con esa idea de aquí hay alguien, estoy yo y voy a contar una historia, y yo soy Eh, el que tomas tu lápiz y vas a darle. Perfecto. Y al final, quien cierra la historia es otra mano. Es otra mano creativa, pero no es la mano de la mamá, no es la mano de la autora, sino de los que nos siguen, de aquellos que están siguiéndonos en nuestros pasos de aprendizaje y de creación. Y hay una invitación final que es importante, ¿no? Como esta idea de que tú dices, bueno, esta es mi historia, ahora, ¿cuál es tu historia, no? Tuya, sí. Fíjate que para mí eso se volvió súper relevante cuando hice Dreamers, porque al principio yo no estaba nada segura de escribir mi propia historia. Ya tiempo que hasta en alguna ocasión alguna editora que yo no la conocía me dijo, oye, Yuki, tú, cuando escribas tu historia de a cómo llegaste a los Estados Unidos, mándamela porque a mí me gustaría publicarla. Yo no había escrito nada de eso, tiene muchísimo tiempo. Y la verdad es que nunca la vi como algo valioso. Yo llegué pues a Estados Unidos como una mamá con un bebé y pues yo hago libros para las infancias, entonces no sentía que esta historia de madre era necesariamente algo que los niños se iban a sentir identificados con ella. Entonces, por mucho tiempo lo pensé y hubo gente que me venía diciendo, oye, ¿y si escribes de cómo veniste? Yo pensaba, pero qué voy a contar de cómo vine. Yo no tengo esas historias de haber cruzado la frontera a través del desierto, haber puesto mi vida en peligro, ninguna de esas cosas. Yo pasé caminando un puente migratorio, un puente de la ciudad, de Ciudad Juárez a El Paso, Texas. Llevaba yo papeles que mm, que eventualmente me permitieron entrar. Llevaba todo lo que me habían pedido porque antes no me habían querido dar una visa, pero yo llevaba una promesa de casamiento. Eso era lo que yo tenía. Entonces a mí me dieron una visa de prometida. Y entonces cuando a mí me decían que escribiera mi historia, yo pensaba, pero no hay nada que contar. Y entonces llega este momento político en los Estados Unidos y en todo el mundo, además, ¿no? En el que se evidencia, no es que no pasara antes, pero se evidencia un racismo, se evidencia un, un no, una preferencia hacia un tipo de migrante y una despreferencia hacia aquellos que venimos de la frontera sur o de muchos otros lugares donde no somos considerados los bienvenidos. Y entonces tenemos a un candidato a presidente y eventualmente un presidente que finca su carrera en tratar de identificar quiénes somos los emigrantes y de utilizar palabras para describirnos que nos quitan nuestra humanidad.
yo estaba tan así de no poderlo creer, tan enojada, tan desilusionada, que finalmente acepté como esto de, ¿por qué no nos cuentas tu historia? Y para mí era el darme el derecho de decir yo quién somos, quién soy yo como inmigrante, para que no venga alguien más a tratar de ponerle voz a nuestras identidades. Y para mí, pues sí era una invitación, Jorge, sí era de que a mí misma yo no me estaba dando el chance de contar una historia porque me ponía muchas expectativas, que para poder poner una historia en un libro tendría que ser una historia, wow, tenía que tener algo que te dejara, así como tengo que pasar la página para ver qué más sucedió. Y me di cuenta que en la medida que yo me decía eso a mí, ¿qué le estoy diciendo a todos los demás niñas, niñas, niños acerca de sus historias? Que si en sus historias no pasó algo wow, no perdieron la vida o algo así, entonces no tienen validez y no son dignas de ser puestas entre las páginas de un libro. Y pues ahí fue cuando le entré al reto. Yo digo mi historia, pero no basta con que yo diga mi historia. Vamos a tener que decirlos todos y todas. Todos vamos a tener que entrarle a decir quiénes somos. No, es maravilloso, digamos. Yo encuentro que el libro creo que es un, como te decía al principio, es como, fue mi puerta de entrada a lo que tú escribes, a tu arte también. Y creo que y claro, lamento que haya sido, que te haya conocido justo ahí, pero, pero eso fue una buena invitación para ir atrás. Entonces, como vamos viajando de adelante hacia atrás, está perfecto. Claro. No hay una forma correcta para iniciar. Pero y uno podría leer el libro, tiene muchas capas, pero una de las capas que tal vez es menos o sea, es visible, pero tal vez no es la inmigración en sí misma, pero es la idea de la biblioteca. Entonces es como un homenaje también a este espacio gratuito y yo creo tan relevante para la integración, para la inclusión en el fondo Bien. de todos y todas o todes en, Claro. en cualquier parte, digamos. Yo creo que es un lugar donde tú no necesitas, digamos, necesariamente el lenguaje, sino Yes. que te puede exponer a cualquier texto, a algo que te llame en un lugar. Y creo que me gustaría que me contaras tal vez un poquito de esa experiencia y de tal vez de Nancy Jackson que tú nombras por ahí. Ah, Nancy. Sí, pues yo cuando la primera vez que llegué a la biblioteca fue en una biblioteca de los suburbios donde mi suegra vivía y yo no tenía idea qué lugar era ese al que ella me había llevado. En aquel momento yo estaba muy triste porque ya me habían dicho que yo no podía regresarme a mi casa en México, donde tenía mi departamento, donde había nacido mi hijo, todo esto, que no podía regresarme a menos que quisiera perder mi visa que ya me estaban o que ya me habían otorgado. Y entonces mi suegra pues no hablaba español y mi inglés era todavía muy precario. Entonces ella estaba como tratando de hacer cosas para que yo me sintiera mejor y un día me subí al carro con la carriola de mi hijo y me lleva a un lugar que yo no tengo idea qué es. Y así como con señales que pase, que entre y entro y pues estoy frente a la primera biblioteca de los Estados Unidos a la que yo llego. Yo en México había ido a las bibliotecas, pero una vez recuerdo haber entrado a una y haber visto las vitrinas con libros adentro, libros intocables. Me salí después de un momento porque no sentí que ese era un lugar en el que yo tenía algo que hacer ahí. Y en esta biblioteca en la que entro, que además inmediatamente está la sección para infancias, ahí fue donde entendí que era un lugar maravilloso. Pero eso no quería decir que no tuviera yo mis dudas. Creo que la única ventaja que yo tuve ahí es que mi suegra estaba junto a mí y mi suegra es una mujer blanca que habla inglés, muy, pues, era para mí la referencia de alguien que sabe lo que está haciendo, a diferencia de esta persona que no hablaba el idioma, que viene de otro lugar, que de otra manera yo no hubiera imaginado que la biblioteca era un lugar para una persona como yo.
Y creo que eso le pasa a muchas personas. Yo teniendo esa primera referencia, una vez que me fui a vivir a San Francisco, y ya estando yo sola pues con mi esposo y con mi hijo, pero mi esposo sí iba a trabajar, entonces yo empecé a caminar por ahí cerca de la casa y me encuentro que a 4 cuadras del departamento donde vivimos está una biblioteca y es la biblioteca de Western Addition. Y pues como ya tenía un poquito de experiencia, entendí que seguro podría yo entrar, pero eso no me quitaba todos mis nerviosismos. Yo seguía pensando en cualquier momento me van a decir que me salga, porque para empezar pues vengo con un pequeño. Y sí hubo ocasiones en que, no ahí, no en esa biblioteca, pero sí hubo ocasiones en que entré a bibliotecas y mi hijo empezó a llorar y la gente, no los bibliotecarios, pero la gente de la biblioteca me gritó, gente que estaba leyendo y me gritaron que me saliera, que yo apurada, así como tratando de agarrar, de consolar a mi hijo y agarrar ahí libros del estante para poder, pues ya en aquel tiempo ya tenía yo mi credencial de la biblioteca y para pues poder llevármelos a la casa, pero hay un miedo, yo lo sentía, yo no estaba segura. De si ese lugar era para mí, excepto pues que tuve una bibliotecaria como Nancy Jackson y muchos otros, porque no creas que ella fue la única, solo que no recuerdo sus nombres. Había los que estaban asistiendo, los que no son. Nancy era la bibliotecaria del área infantil, pero hay muchas otras personas que están ahí sosteniendo esos espacios, solo que desafortunadamente no recuerdo sus nombres. Y entre todos ellos me hicieron sentir que la biblioteca era mi casa. Yo solía irme por ahí de la tardecita y mi hijo pues lloraba después de un ratito, ¿no? Ya me salía yo y me regresaba otra vez al otro día y poco a poco, cada día, él aguantaba más. Y eventualmente podíamos quedarnos toda la tarde. Incluso yo algunas veces le decía a mi hijo así como, bueno, Kelly, ya, ya nos vamos. Y me dice, ¿por qué si todavía no cierran la biblioteca? Y podíamos estar ahí muchísimas horas y yo sí lo considero que se volvió mi casa, se volvió un lugar más seguro que mi propio departamento. Y Nancy, pues cuando me preguntan, bueno, ¿qué podríamos hacer los bibliotecarios para que la gente entre, para que se sientan seguros? No sé si tengo todas las respuestas. Yo lo que sé es que, pues algo que hizo Nancy que para mí fue muy, muy importante en aquel momento es que prácticamente me dio mi espacio. En ningún momento hizo gestos cuando yo andaba entre los estantes, cuando mi hijo, que era mucho más valiente que yo, porque además era un pequeñito, empezaba a sacar los libros de la sección de bomberos. Nancy iba y le sacaba más. Y creo que algo que Nancy hizo fue observarnos mucho, tanto que se dio cuenta de que a mí me gustaban ciertas cosas. Y entonces un día, ya cuando ya tenía yo un poquito más de lenguaje, ella se atrevió a acercarse a mí. Antes de eso, pues como que muy poco, ¿no? Y me dijo que, dice, yo veo que siempre lees libros ilustrados. Dice, yo creo que tú estás lista para algo más y tengo un libro que creo que te gustaría mucho. Y ella vino y me entregó un libro que se llama The Watsons Go to Birmingham 1963 o 69. Estoy recordando mal el título completo, pero es un libro maravilloso que también es un libro pues ya es un libro como una pequeña novela, no una pequeña, es una novela, pues, pero ya para niñas un poquito más grandes que ya están leyendo textos mucho más complejos. Es una novela maravillosa. Y empezó a como a traerme ejemplos de cosas que yo podía leer. Pero creo que lo primero que ella hizo fue simplemente darme el espacio para que yo no me sintiera amenazada en un lugar como ese, que creo que es lo que les pasa a mucha gente cuando llegamos a un lugar como ese y lo vemos tan abundante, tan generoso, sentimos, no sé si a lo mejor a ti no te pasó así, pero para mí es así como, esto seguro no es para mí.
No, yo ni siquiera hablo español, yo ni siquiera soy de aquí. ¿Cómo sé que esto es para mí? Esto debe ser para las otras personas, pero para mí, quién sabe. Ese era mi miedo. Entonces, ¿en qué medida los bibliotecarios pueden hacernos reconocer que el espacio sí nos pertenece? Sí nos pertenece aunque hablemos otro idioma. Sí nos pertenece aunque no tengamos documentos para haber pasado a los Estados Unidos. Todos los que pasamos a Estados Unidos, aún sin permisos y sin documentos, estamos pagando por los impuestos que permiten a esas bibliotecas estar funcionando. Ese lugar es para todos. Pero bueno, a veces nos lleva un poco de tiempo darnos cuenta. Y son mundos, ¿ah? Me acuerdo de el trabajo de Jorge Luis Borges en su biblioteca y Ay, como esta fascinación y siempre pienso en biblioteca y pienso en Borges, es como este que bueno, se enceguece, ¿no? Termina su vida ciego, pero sigue ahí como en la biblioteca y claro. trabajando dentro y escribiendo. Ay, maravilloso. Eh, Vamos a entrar en el final, pero me gustaría que si quieres comentar un poquito de tu último libro de Bright Star Lucero, ¿no? Si quieres Sí, sí. mostrarlo por ahí, algunas Déjame que lo agarre. Mira, acá ya está. dale. Y si quieres leer un pedacito, sería genial. Ah, claro que sí. Pues mira, están las dos versiones. Está Bright Star y está Lucero. Voy a leer, aunque sea un pedacito de Lucero. Vale. Siempre les digo a los que van a escuchar la lectura que, pues para leer un libro como Lucero, necesitamos estar listos para varias cosas. En el caso de Bright Star, es un libro que tiene palabras tanto en inglés como en español. Pero Lucero es solamente en español. En este caso vamos a leer solo palabras en español. Pero también puedes estar listos como para identificar qué animales pueden ver ahí en estas historias. Hay algunos que son muy visibles, como pues este venadito de cola blanca, y hay otros animales que no son tan visibles, pero de cualquier forma están ahí. Y pues ver si pueden identificar un poquito cuáles son algunas de las emociones por las que estos personajes están pasando. Esto es un libro acerca de un lugar al cual le llamamos la frontera, que es el borde que le llamamos, este lugar donde México y los Estados Unidos se encuentran. Y te leo un pedacito y después platicamos si quieres más acerca de Lucero. Y lo empiezo con esta imagen que es una cobijita. Es una cobijita que pues yo, así casi que siguiendo los ejemplos de mi mamá, yo hice. Se llama Lucero, por su servidora Yuji Morales. Comienza así. Estás despierta, mi amor. Toma aire, respira, hermosa criatura. Estás viva. Eres un lucero en nuestros corazones. Mira, hay cosas que puedes ver, otras las debes encontrar. Y ahí es donde les digo que hay algunos animales que son muy fáciles de ver. Hay otros que no tanto, pero ahí ya están. Muchos que tal vez ni siquiera veamos. Por eso buscas. Estás lista, cosita pequeña. Vámonos. Y aquí está esta venadita pequeñita dando un salto para llegar junto a su mamá para empezar el camino. Ay, no. ¿Qué es eso? Mira y escucha. Estate alerta.
Te amo, corazoncito tembloroso. Toma aire despacito y suéltalo poco a poco. No llames la atención. Te queremos a salvo. Donde quiera que estés, eres un lucero en nuestros corazones. Y bueno, continúa la historia. Pues a lo mejor aquí pueden ver que está esta venadita aquí escondida. Y lo que sigue y lo que se va a encontrar, lo que va a ver qué está sucediendo. Y conecta un poco con, estaba pensando que conecta un poco con esta idea de Nochecita y con Soñadores, en el sentido de esta relación materno-infantil, y que es la relación la que es la protagonista, ¿no? Es como, no es que haya un protagonista, la venadita necesariamente, sino que es como los dos juntos, ¿no? Que van. Claro, claro. Sí, de hecho, cuando lo pienso en el caso de Lucero, sí es un libro que continúa lo que comenzó con Dreamers, por ejemplo, ¿no? Que es hablar de la migración. También cuando tú dices, no, lo que es protagonista es la relación, sí, yo creo que aquí hay muchos protagonistas, de hecho. Empieza con una venadita, pero para mí era muy importante reconocer que a veces tenemos preferencias por algunas criaturas, por algunos seres vivos que son como, pues, que son bellos o que nos causan ternura, que tienen cuatro patas, que hay diferentes características que a veces nos hacen sentirnos más conectados a ciertos animales, pero hay otros a los que no. Y yo quería mucho que aquí en Lucero, aunque esta es la protagonista que nos permite recorrer la historia, que también se reconociera que todo lo demás también es protagónico, que incluso los insectos, aquellos a los que a lo mejor nos da miedo y algo así, ellos también son parte de la historia, que el espacio, que es lo que llamamos the borderlands, ¿no? El borde, la frontera, también es un espacio protagónico, también es un lugar en el que suceden cosas, porque para mí era muy importante poder anotar que cuando estamos buscando bienestar, es muy difícil que vayamos a encontrar bienestar si solamente lo estamos buscando para nosotros, si solamente es para mí o para mi familia o nada más es para la especie humana. En realidad nuestras conexiones son tan profundas con todo lo que nos rodea, con todo lo vivo, que si por ejemplo nosotros seguimos destruyendo las tierras de la frontera, también estamos haciendo un mal muy profundo a nosotros mismos. Estamos haciéndole un mal a nuestro territorio, al lugar en el cual nosotros vivimos y por el cual de hecho estamos vivos. Entonces, sí, para mí ahí se juegan como protagónicos muchas cosas. Como dices tú, las relaciones es lo que se vuelve protagonista. Estaba pensando además en la idea en el efecto ecológico del muro, Sí. como cortando, digamos, la libre circulación, digamos, de la naturaleza, ¿no? Eso es exactamente lo que sucede. Y fíjate que yo no lo tenía previsto, no es no algo que lo tenía aprendido o nada cuando empecé a investigar para hacer este libro. Yo lo que quería hacer un libro era acerca del sanar las heridas que suceden, sobre todo para familias que han cruzado o que están en situación de cruzar la frontera, de llegar a la frontera y las muchas injusticias y muchas dolores y hasta torturas, los llamo así, que han tenido que pasar muchas familias que han atravesado la frontera.
cuando los han separado de sus niñas, cuando les han dicho que no pueden pasar a pesar de que su bienestar depende de ello, las situaciones en las que los han puesto. Eh, para mí, pues yo pensaba que iba a ser un libro acerca de cómo nosotros los humanos sanamos. Y sí, sí lo estoy haciendo, porque parte de lo que yo entendí es que en la frontera no solamente se están poniendo en juego el bienestar de nosotros los humanos, sino también de la vida silvestre, de las plantas, de los animales y de todo el proceso ecológico que sucede ahí. Entonces, yo estaba sorprendida cuando empecé a escuchar esto, lo empecé a escuchar de gente con la que fue a platicar, con profesores, con investigadores, y me dijeron así como, pues es que lo que muchos muchos no se han dado cuenta, ahí incluida yo, es que cuando se pone una barda, se está destruyendo todo un hábitat. Incluso, por ejemplo, de saguaros. Los saguaros, que son estas plantas, estos cactus enormes que tardan cientos de años para alcanzar madurez. Bueno, son de más de 100 años, muchos de ellos, están protegidos. Hay en los Estados Unidos, hay leyes de conservación que dicen que un saguaro no puede ser cortado o removido. Y sin embargo, cuando se ha tratado de poner barreras, ya sea mallas, o sea, fences o muros, estos cactus se han quitado, se han tirado, algo que de otra manera sería ilegal. Y sin embargo se está haciendo. Imagínate si para lo que tiene protección las protecciones se hacen a un lado para poder hacer estos muros. Ahora imagínate lo que no tiene protección, lo que está deshumanizado, lo que parece como que no importa, ahí no hay nada. Las barreras no permiten que animales que por generaciones y generaciones han podido sobrevivir cruzando a un lado al otro a encontrar lo que necesitan para sobrevivir, se encuentran de repente parados, ya no pueden pasar, y muchas generaciones, incluso manadas y familias, a veces son separadas también ellos, y algunas veces mueren, muchos de ellos mueren. Y como siempre, me parece que tiene muchas lecturas tu libro, y creo que da para invita en el fondo a todos a tratar de conversar. Y eso es interesante para las familias, para las escuelas, y en general para la sociedad en su conjunto, porque no son libros solamente para niños, y eso es lo bonito de escribir libros, que tú los encuentras en la biblioteca, e invita a la mamá, e invita a los papás y a la familia en general a encontrarse con estas nuevas conversaciones, ¿no? Sí. Me gustaría que pudiésemos terminar con una opción. Te voy a dar dos opciones. Si tuvieses que llevarle una carta, o sea, algo, un objeto, yo te voy a dar dos objetos, y llevarlos atrás a la pequeña Yuyi Morales que veía a su mamá tejer y hacer los regalitos. Si tuviese que llevarle una carta a esa Yuyi, o una mochila cargada de cosas como la que estaba en Soñadores, ¿qué cosas llevarías o qué cosas escribirías? Yo le llevaría, yo le llevaría libros. Yo le llevaría libros como los que no tuvo cuando era una niña y como los que ahora se están haciendo. Les llevaría libros de muchos de los autores ilustradores que ahorita están haciendo libros increíbles, en donde Yuji pudiera reconocerse como un amante también de los libros, de la lectura, de las historias, donde ella se pudiera ver reflejada en las historias para reconocerse como que ella también podía ser protagonista de sus propias historias. Los libros que yo conocí, pues los conocí cuando era una adulta y me cambiaron la vida. No me puedo ni siquiera imaginar cómo hubiera sido si hubiera encontrado esto cuando era yo una niña y hubiera podido, pues hasta practicar
tener errores, tener triunfos, tener miedos, practicar cómo vences tus miedos a través de las historias y los libros, que es lo que muchas veces nos sucede cuando una historia se cuenta, es cómo practicamos, cómo hacer el truco a personajes increíbles como la muerte o el chamuco, que es de los temas que a mí me gustan también cuando escribo mis libros. Entonces, Jorge, yo le llevaría libros, porque de veras que ahí siento que le llevaría una mochila llena de libros Bien pesada. para que se enamorara de ellos muy, muy pronto y pudiera tener, pues, todavía más regalos, muchos más regalos. Ahora, para mí, los libros son tan esencial y tan importante en la vida de los niños que ahora pues yo estoy en México de regreso después de haber vivido 20 años en los Estados Unidos. Ahora tengo mi estudio aquí en México y en la misma comunidad donde me inserto, por ejemplo, ahorita donde estoy aquí, pues una de las cosas que más amo y que se me hacen muy importantes de mi presencia aquí es traer libros. Aquí vengo con mis morralitos con libros para que los niños también se enamoren. Entonces, a mí sí me encantaría que si llegara alguien del futuro con un regalo, que me trajera de estos libros. Muy bien, muchas gracias, Yui, por tu mensaje, por tus regalos, todos tus regalos que tú estás trabajando diariamente, entregando a tu comunidad y también a todo el mundo con tus textos, ilustraciones y tus conversaciones, ¿no? Y quisiera, bueno, es solo darte muchas gracias por esta invitación, por aceptar la invitación a este espacio. Gracias por traer también, eh, perdón, sí, se llama, se me olvidó cómo se llama, el espacio donde estás tú, este triángulo. Pues es una etapa. Estoy en un lugar que se llama La Mancha. La Mancha. Genial. Y bueno, y ojalá que quedemos en contacto para seguir teniendo nuevas conversaciones más adelante, ¿no? Sería fabuloso. Pues que tengas bonito resto del día. Tú también.